ya que uno de los síntomas que va a tener el COVID justamente es la degradación de la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, de allí vamos a determinar cuál es el porcentaje de oxígeno en la sangre y pues si nos arroja a nosotros que estamos en Lima un valor de 90, por ejemplo, ya podríamos decir que estaría complicado el sistema pues pulmonar, podríamos decir, que es el que da el oxígeno. Si tenemos más de 92, 94, lo óptimo acá creo que debería ser 96, 97, 98, 99%. Entonces, si ya por ahí hay 94, 92, y hay que decirle, tomarle otras pruebas para determinar si es alguna enfermedad pulmonar la que tiene. Entonces, para nosotros determinar la concentración usamos el oxímetro. Pero, ¿qué pasará? Y este nos arroja, por ejemplo, en algún momento, no sé si algunos de ustedes se les ha tomado el oxímetro, la medida del oxígeno. En el caso mío, aportó un valor de 99%. O de 99%, bueno, sí. ¿Qué significa esto? Que tiene una concentración, bueno, de la misma, de 99%. A otros, de repente, en ciudades andinas, donde está ubicados a más altitud, a mayor altitud hay menos concentración de oxígeno. Por eso es que alguna vez, no sé si a ustedes, yo cuando alguna vez viajaba al sur o al norte, pero la parte de la sierra, me caía mal en el carro, me caía mal, mi cabeza me dolía. Y eso es justamente por el diferente ambiente que existe. Allá mientras más alto nos encontramos, hay menos cantidad de oxígeno. Y eso como que pues, nuestro cuerpo no está acostumbrado y nos choca a algunos. Entonces, ahí, por ejemplo, la concentración de 94 a menos, entonces podría ser aceptado, porque hay menos cantidad de oxígeno en la sangre. Entonces, el oxímetro mide el porcentaje de oxígeno en la sangre. Nosotros, parecido al oxímetro, vamos a hacer la clase de hoy. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar los porcentajes, no solo de oxígeno, sino de cualquier otra muestra, de cualquier otro elemento presente en una muestra. Entonces, imaginemos que pues acá tengo mi muestra, por acá tengo un componente A, por allá tengo un componente B. El A puede ser oxígeno, el B puede ser otro elemento. ¿Y qué vamos a determinar el día de hoy? Pues vamos a hallar el porcentaje de elemento A que tengamos y también el porcentaje de elemento B que tengamos en la muestra. Entonces, ¿cuánto en masa de A y cuánto en porcentaje de masa de B encontramos en la muestra? Para que al final nosotros sumemos los porcentajes y la suma total de porcentajes, ¿saben cuánto es? Cuando sumamos porcentajes, todos los porcentajes, al final, ¿cuánto me suma? El total. 100%. Alta, muy bien, chef. Es el 100%. Ahí está. ¿Ya? Entonces, poco a poco vamos a ir determinando de una vez. De ahí vemos algún ejemplo. El porcentaje de A como fórmula se va a calcular con una relación. La relación del tanto por ciento que en aritmética les van a enseñar, si no les han enseñado, ya deberían haberles enseñado, va así. Arriba va la parte y abajo va el todo. Y que quiero porcentajes, multiplicamos por el 100%. Entonces va a ser parte entre el todo por el 100%. ¿Cuál es la parte? Pues la parte va a ser la masa de A. ¿Cuál es el todo? El todo va a ser la masa total, es decir, la masa de A más la masa de B. Estos van a ser masas. Yo le pongo A, B, pero son masas. Pues la masa de A con respecto a la masa total por el 100%. Y si me pidieran la masa de B, el porcentaje en masa de B, pues es igual. Lo único que cambia es que arriba ya no será el A, sino será ahora el B. Entonces acá me pediría el porcentaje de B. El porcentaje en masa de B será la masa solo de B entre la masa total de A más B por el 100%.
Ese sería entonces mi fórmula. Son iguales, entonces solo hay una. Para determinar el porcentaje de un elemento dentro de una muestra o un compuesto. Bien, de repente por acá no me había entendido. Vamos a ver. A ver, vamos a... Ajá. He abierto dos pizarras, ya. Vamos a ver un ejemplo de su libro. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo de la primera parte. Ahí está. Vamos a hacer el problema número 1 de su libro del Ahora hazlo tú, profe. Así decía. Entonces, ¿qué nos dice en el primer problema? Nos dice, halla la composición centesimal del SO2. Entonces, en este tipo de problemas nos dan la fórmula y nos van a pedir cuánto en porcentaje del azufre, en este caso, la S es azufre, y cuánto en porcentaje del oxígeno tiene esta fórmula. De eso consiste nuestra clase de hoy. Vamos allá. Porcentaje de azufre, igual. Vamos a poner mayúscula. Por abajo vamos a ir calculando el porcentaje de oxígeno. ¿Cómo los vamos a ir calculando? Pues con la fórmula que aquí los estoy dejando presente. Vamos a ir determinando. Empiezo con el porcentaje de azufre. Para esto necesito datos. Los datos es la masa de cada elemento, porque acá la relación es masas. Si yo no sé las masas de cada elemento, ¿cómo los voy a poder relacionar? ¿Qué voy a reemplazar si no hay datos? Entonces, aquí aparece datos de masas atómicas. No sé si ya les he mencionado antes las masas atómicas. ¿Sí? No les he mencionado, ¿no? Bien. Las masas atómicas lo podemos encontrar en la tabla periódica. Allí aparecen números alrededor del símbolo y uno de esos números es la masa. La masa atómica del carbono, redondeándolo, 12. 12, muy bien. La H, del 1. hidrógeno, 1, ¿no? Sí le hicimos, profesor, creo. Oxígeno 16 y Sí le nitrógeno hicimos, profesor. 14. Claro. 16 y del otro 14. Ajá. Entonces, de estos elementos, 4 elementos químicos, hay que tomar en cuenta porque generalmente no nos dan de dato en el examen o en las preguntas. En este caso ni del azufre nos dan. Así es que vamos a ampliar un poco nuestro cuadro. El azufre era 36. Por ahí va, por ahí va. Vamos a empezar con el fósforo, que es un poco más pequeño, que es 31, y el azufre, que es un poco mayor, 32. Otro que puede venir, más o menos, ahí tengo al CHOMS, que son los elementos que más vienen. A ver, otro que más viene, el calcio, por ejemplo, a veces viene. Este tiene 40. El sodio también, me estoy pasando el sodio, que tiene 23, que muchas veces viene. Otro que preguntan, el cloro, aunque el cloro es un poco raro. Es el único que trabajamos con decimal, 35,5. Por ahí algunos que nos va a estar faltando lo voy a ir completando en esa tabla. Pero nosotros no deberíamos aprendernoslo de memoria, salvo estos 4. Estos 4 sí, de memoria, trátenlo. Pero hasta en el examen de admisión para la universidad, estos vienen datos. ¿Ya? Entonces no se preocupen por aprenderse tanto de los elementos, al menos del chon aprendanse. Y reemplazamos, a ver, ¿cómo se reemplaza? Entonces, cuando quiero hallar el porcentaje de azufre, vamos a usar una relación. Arriba va la parte, abajo va el todo. La parte es del elemento azufre. Busco, en la fórmula veo que hay un azufre. Entonces busco cuánto pesa el azufre. ¿Cuánto ubicaré arriba? 22. Ajá, muy bien. Entonces busco el azufre pesaba acá, al lado derecho, 32. Y eso sería solo de azufre. Abajo va el todo, es decir, lo de azufre más lo de oxígeno. Sí, Entonces, 4. Dime ¿cuánto? 32.
Ah, muy bien. Entonces va a ser 32 del azufre más lo del oxígeno. El 16. oxígeno, debajo del oxígeno aparece 2. Significa que hay 2 átomos de oxígeno. Lo que está en la tabla es para uno. Es decir, un oxígeno, un gordito, 32 es sería también. 16. Ajá. Y como hay 2, Entonces es 64. 16 por 2, porque hay 2 oxígenos, 16 por 2 también da otra vez 32. Y de esta relación le debo multiplicar por el 100% para que al final mi resultado esté en porcentaje. Entonces resolvemos y aquí me sale 32 entre 64 es de 1 a 2. Es un medio. Un medio por 100%, ¿cuánto me sale? La mitad de 100. La mitad de 100 me va a salir 50%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Sí. Parte entre el todo por el 100%. Para el oxígeno también va a ser igual. Solo tenemos que sacarle porcentaje nomás. Sí, solamente tienen que parte entre el todo por el 100%. Es decir, para calcular el porcentaje, que de eso consiste la composición centesimal. ¿Se acuerdan del oxímetro que les comentaba? El oxímetro medía el porcentaje, la cantidad de oxígeno. Acá también. Pero acá no solo de oxígeno, sino de todos los elementos que forman parte de la fórmula. 16 sobre 16 más 16. Ajá, ya muy bien. El oxígeno, su masa, el oxígeno no es 16 solo, porque hay 2 oxígenos. Entonces sería 22. 16 por 2, 32, ¿no? 32. Entre el todo, que ya vi que es No va a ser lo mismo, 50%. Así es. Y ahí va lo que quiero también que se den cuenta. Que cuando ya van a Que también no calcular. es necesario ir el otro, más el Ah, resto, más conocido. eso es lo que quiero. Como es el primer problema, todavía lo hago paso a paso, ¿no? Entonces, aquí ya no era necesario determinarlo, como dice su compañero, ya no era necesario determinarlo, el porcentaje. Da lo mismo, sale un medio, y la mitad de 100 sale el 50%. ¿Y por qué ya no era necesario determinar del otro elemento? Porque yo sé Que que al sumado final así. la suma debe dar el 100%. Ajá, como aquí lo habíamos definido, el 100%. Entonces, si el primero me salía ya 50, el otro debería ser otro 50 para que al final la suma dé 100%. En el examen pueden calcularlo de repente de los dos y al final suman y te tiene que dar 100%. Es una manera de comprobarlo también. Ajá, 50 salía muy bien, Manuel. Salía también 50%. Bien, entonces este vendría a ser nuestra clase de hoy. ¿Qué es hallar composición centesimal? Es determinar el porcentaje de la masa de cada elemento químico que nos van a dar en la fórmula. Nos dan fórmula y nosotros hallamos porcentaje de los elementos. Bien, preguntas. ¿Dudas? Muy bien, ¿cuánto falta para el recreo? Todavía falta. Bien, Todo claro, profe. ¿alguien está copiando? ¿Nadie? El vecino. El vecino. No, ya nadie, profe, ya copié. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a intentar el problema número 2. En el problema número 2 nos dice, halla la fórmula empírica. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros, acá mira, nos habían dado una fórmula, el SO2, ¿podríamos decir que esta es la fórmula real o es una fórmula que se ha simplificado? Para eso vamos a estudiar ahora, es sencillo, ¿qué tipo de fórmulas existen? Hay dos fórmulas, la que me mencionan acá, que es la llamada fórmula empírica. En algunos ejercicios solamente te ponen FE, es decir, las iniciales, fórmula empírica FE.
Y la otra fórmula es la llamada fórmula molecular. Y va a ser Fm. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a poner al revés. Fórmula molecular y fórmula empírica. ¿Para qué? Para que podamos ver la diferencia. Vamos a tomar como ejemplo, creo que ya les había mencionado cuando era pequeño, pues me gustaba ir a, este, a la cocina y a consumir mis vegetales que tanto me gustaban. Y lo malo era con el azúcar, por eso acudía en las noches que no me veían. Y allí, pues justamente, el azúcar me daba energía, ya me mantenía despierto, porque el azúcar da energía rápida, directa. El azúcar, pues contiene un compuesto llamado sacarosa. Y esta sacarosa contiene tiene otro compuesto que se llama glucosa. Y esta glucosa contiene 6 átomos de carbono, contiene 12 átomos de hidrógeno y contiene 6 átomos de oxígeno. Esa es su fórmula verdadera, su fórmula real. En cambio, la fórmula empírica de la glucosa es simplificada. Por ejemplo, ya si de la glucosa tenía 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿qué puedo sacar a 6, 2 y 6? ¿Qué puedo simplificar a todos? Sexta. Sexta, ¿no? Y sacamos esta. Sexta de 6, pues me va a quedar al final 1. Sexta 1, sexta 2, 2 sexta 1. y sexta 1. Esa es entonces la diferencia. Acá he puesto glucosa. Es la diferencia entonces entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula molecular será la verdadera, la correcta, la que de verdad es. En cambio, la otra es una fórmula que se ha simplificado. Simplificado. ¿Ya? Esa es la diferencia, nada más. Ojo que cuando simplifico a todos. No que acá, profe, pero acá en el CH2O todavía puedo Sería sacar. como, No, tengo que sacar a todos el mismo factor. sería como un máximo, como un divisor, algo así, creo. Ajá, sí. Se simplifican todos los subíndices. Entonces, la fórmula, entonces en el problema 2, la fórmula empírica sería C1, H2 y oxígeno 1. Y esa sería la respuesta, que ya se resolvió en el ejemplo anterior. A ver, un ejemplo más, ya que pues era del mismo problema que estaban en su libro, vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, en nuestra cocina que tenemos en balón, podemos contener este hidrocarburo. Entonces, en el balón de la cocina podríamos contener El balón de gas ya subió ya. Tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos. Ese se llama etano. Si esta es la fórmula del etano, es la fórmula verdadera, es la fórmula molecular, ¿cuál sería la fórmula empírica del etano? Mitad 1, mitad 3. Así es. Entonces sería, la fórmula empírica tendrá un carbono y 3 hidrógenos. Ya, a eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy difícil. No, pero está fácil. Está. Entonces vamos a ir resolviendo los problemas. Espere, profesor, espere, déjeme copiar. Ya listo. Espera. Gracias, pase ya ya. terminé. Que pase, profesor, gracias. Ya, muy bien, continuamos. Next. Problem number 3. Dice, bueno, esto viene a ser nuestra pregunta cotidiana del día de hoy.
hallar la composición en masa de cada elemento, es decir, la composición centesimal. No, vamos a tener que hallar el porcentaje de aluminio. Vamos a tener que hallar el porcentaje de oxígeno. De todos los elementos debemos hallar. Cuando dice composición centesimal es de todos los elementos. Y finalmente la composición del hidrógeno. Listo. Entonces vamos a ver cómo lo determinábamos. Primero, una forma ya como nos piden la composición centesimal es determinar el todo. El todo. Para eso, pues acá necesito datos. Que me den de datos. ¿Qué es datos? Las masas atómicas. Necesito la masa atómica del aluminio. No sé si alguien tiene tabla periódica para que me ayude cuál es la masa atómica del aluminio. Que la del oxígeno sabemos que es 16. La del hidrógeno sabemos que es. Me falta la del aluminio. ¿Sí? ¿Nadie? A ver, me confirma si es 27. Muy bien, entonces es bueno tener a la mano una tabla periódica en el curso de química. Y si no lo tienen físico, pues también podríamos nosotros obtenerlo virtual. Ingresa y ponen ptable, table, y ahí vamos a abrir una tabla periódica virtual. Como les digo, las masas atómicas de los elementos no es necesario aprenderse. Eso debería ser dato del problema. Acá tenemos entonces la tabla periódica, nos dan varias propiedades químicas y físicas de todos los elementos químicos que pertenecen a la tabla periódica. En nuestro caso, lo que necesitábamos era el aluminio. Pasan sobre el casillero del al, y acá al lado izquierdo, a ver, no sé si puedo, creo que sí, acá está. Debajo aparece un 26,982, y esto vendría a ser la masa atómica. Entonces, obteniendo ya la masa atómica que la encuentran en cualquier tabla periódica, yo lo redondeo y sale 27. ¿Sí? Así lo van a determinar entonces si algún elemento químico en su libro no aparece. Con la tabla periódica lo determinan la masa. Bien, yo les decía, antes de hacer como es parte entre el todo, parte entre el todo, parte entre el todo, yo ya sé que todo va a dividirse entre el mismo todo. Entonces vamos a determinar el todo. El todo se determina con la masa molar. Vamos allá a la masa molar del hidróxido de aluminio. Entonces la masa molecular o molar del hidróxido de aluminio se determina sumando las masas de cada elemento químico. La del aluminio es 27, acá está, mira, 27, más la masa del oxígeno es 16, 16, pero ojo, el paréntesis agrupa tanto al oxígeno como al hidrógeno. 48, Entonces sería 16 por 3, porque hay 3 átomos. 48, 48 más la Sale H. 3, 3, 78, Ujú. más 3, profe. H La vale H 1. valía 1 por 3, 3, muy bien. ¿Cuánto sale todo esto? 78. Muy bien, exacto, muy bien Camila, ya está. Ya lo tengo el todo. El todo lo he hallado sumando las masas de todos los elementos químicos. Es decir, que en todos los casos va a ser entre 78, todo va a ser entre 78. 78, 78, Todo ya. 78. Ahora me falta la parte, porque del aluminio es diferente a la del oxígeno y al hidrógeno. Entonces la parte del aluminio era un aluminio 27, 27. Ajá, 27. La parte del oxígeno, 16, 16 por 3, porque hay 3 átomos de oxígeno. 48, 48, entonces va arriba. Y la parte de hidrógeno, 3, 3. 3 sería, no 1. Del hidrógeno es 1, pero como hay 3, 3. Y todo para que nos den porcentaje, ¿por cuánto lo multiplicaba? Por 100,
por el 100%. A todo entonces por el 100%, por el 100% y finalmente por el 100% para que finalmente tengamos la respuesta. ¿Cuánto sale aquí? Bueno, podremos usar una calculadora. No sé si por acá yo tenga mi calculadora virtual también. Entonces, como ahora todo es virtual, hasta la calculadora lo tenemos virtual. Ahí está mi calculadora virtual. Entonces ponemos 27 Eso es trampa. Ah, tiene TR, sí. entre No, tiene 27 ya. 78. No tenía un valor tan fácil al dividir. Sale 0,35 y lo multiplicamos por el 100% y me sale el resultado. Bueno, aparentemente no multipliqué. Saldría 34,61%. Lo voy a dejar como 34,6. Oigan, 24,6%. Ya esta parte lo hacen en una calculadora o lo operan, ¿no? Porque ustedes ya saben dividir, creo, números, tienen más práctica que yo al momento de los cálculos. Bien, por ahí lo voy a dejar la calculadora. El siguiente, claro, lo voy a dejar porque necesito para el siguiente. 48 entre 78 por el 100%. Entonces acá tengo 48 entre 78. 31,5. ¿Cuánto? 61,5, ¿no? Ya, gracias. Sí, la escuché. 61,5%. Ya está. Y el último. No, pero ya va a acabar. El último será lo que le falta para que sea el 100%. Y ahí, pues, con esto terminamos. 3,8%. ¿3, cuánto? 3,8%. 8%. Muy bien. Esa sería entonces la respuesta del problema número 3. Oye, muchachos, como ya se va a acabar, traten de... No, pero no se suma. Bueno, es para comprobarlo. Se podría sumar para comprobarlo. Pero eso es lo que nos están pidiendo. Sale